Said, ¿dónde estás ahí ahora? Ay, Dios mío. Somos el grupo 1 y vamos a estar hablando sobre la trigonometría, lo que es, su historia, sus personajes destacados, todo lo que tenga que ver con este tema. María, comienza. Ok. Trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Deriva de términos griegos que son trígono, triángulo y metro, medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Intervienen directa o indirectamente en demás ramas de la matemática y se aplican en aquellos ámbitos donde se necesitan medidas de precisión. La trigonometría se aplica también en demás de la geometría. Y entonces, como el caso de los estudios de las esferas en la geometría del espacio. También tienen numerosas aplicaciones, como la técnica de triangulación, la cual se usa en la astronomía para medir estrellas próximas. También se utiliza para medir la distancia entre puntos geográficos y en el sistema de navegación por satélite. Ya. Bien. Ok. Entonces. Ok. Bueno, ahora yo y Ana les vamos a proceder a hablar un poco más sobre cuál es la importancia de la trigonometría y su aplicación en áreas como las matemáticas y en otras diversas áreas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen diversas aplicaciones de la trigonometría, tanto como lo pueden ser en otras ciencias y en la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más notables que podemos encontrar es su uso en las matemáticas, ya que esta interviene, por así decirlo, en todos sus campos. Aparte de la matemática, hay otras ciencias en que la trigonometría es de gran importancia, como lo son la navegación, la geografía, la astronomía, la arquitectura y, por supuesto, en la ingeniería, que es así que es una ciencia en la que nos presente. Yo sé que muchos se han preguntado, como todo nos ha pasado, que hay veces que nos enseñan cosas en la escuela y nosotros decimos, wow, pero ¿para qué me va a servir esto? Y lo que pasa realmente, esto sucede mucho con la trigonometría, que uno se pregunta, pero ¿para qué a mí me va a servir saber la vida? Me di cuánto mide un cateto o la hipotenusa. Y es que si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que la mayoría de los objetos tienen forma de triángulo, o si no tienen forma de triángulo, están compuestos por triángulos. Por ejemplo, miremos en las ventanas de nuestras casas, que regularmente tienen formas cuadrangulares o rectangulares. Al ser forma de cuadrado o rectángulo, si nosotros lo dividimos en la mitad, ¿qué? Sigue. Si nosotros lo partimos por la mitad, nos daremos cuenta que tiene forma de dos triángulos. Les voy a compartir una imagen donde se expresa esto. Bueno, ahí nosotros podemos ver esa imagen que tenemos un cuadrado. Nosotros vemos está partido a la mitad formando dos triángulos. Este es el mismo caso que sucede con las ventanas. Y es que si nosotros nos fijamos, podremos entender que esto es precisamente la mayor utilidad que tiene la geometría, poder tomar medidas precisas. Ahora yo les voy a proceder a explicar algunos otros usos importantes que tiene la geometría en diversas áreas. Por un lado tenemos que es la geografía, que aquí podemos entender que se utiliza para calcular distancias en un mapa. Es decir, se va de los paralelos y de los meridianos para poder calcular la longitud. También está... Okay. También podemos encontrar en el área de la medicina, que aquí se utiliza para poder leer los electrocardiogramas, que son exámenes que registran gráficamente la actividad eléctrica del corazón. Por un lado también está la aeronáutica, especialmente en la militar. Aquí entendemos que la trigonometría permite calcular con muchísima precisión a la hora de lanzar un misil. Por otro lado, también tenemos lo que son los videojuegos, que aquí se emplean las razones trigonométricas para calcular los ángulos y los gráficos. Otro punto muy importante, que esto es ya más enfocado en lo que es nuestra vida diaria, por ejemplo, vamos a tener el siguiente ejemplo. Yo vengo normal y me siento en una silla y me echo un poco para atrás como si fuera una mecedora. Ahí nuestro cerebro hace cálculos trigonométricos sin nosotros darnos cuenta
entre la fuerza que nosotros nos echamos para atrás al balance que tenemos que tener para adelante, porque si nos echamos muy para atrás, nos vamos a caer. Ahora mi compañero Ariel les va a estar hablando sobre la trigonometría en otras áreas. Ok, yo soy Alian y yo les voy a hablar de las aplicaciones de la trigonometría. En la arquitectura, la trigonometría es algo que no, el uso de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca puede faltar, ya que es gracias a esta que es posible la creación y ejecución de planos. Algunos ejemplos de la trigonometría en la arquitectura son las pirámides egipcias y las estructuras construidas por las civilizaciones previas a la llegada de los españoles en el continente americano. En la navegación. La trigonometría fue utilizada durante varios años en la navegación. Para ello se utilizaba algo que conocemos como sextante. Con este se podía medir la distancia triangulando con el Sol o las estrellas. Conociendo dos puntos de una isla o una costa, el sextante también podía medir la distancia entre esta y entre los barcos y esta. En la astronomía, la trigonometría se utiliza en la astronomía para poder medir la distancia entre la Tierra con el Sol, la Luna, los planetas y medir el radio de la Tierra. Para esto se utiliza una técnica que se conoce como triangulación, que se basa en tomar dos puntos que se desean medir y tratarlos como vértices de un triángulo. Ya. Muy bien. Ya conocemos qué es la trigonometría, su importancia y en qué otras áreas se usa. Ahora hablemos un poco de su historia, cómo se originó. Ok. Los estudiosos de Alto Egipto y Babilonia ya eran conscientes de la medición de los triángulos semejantes. En el caso de los babilonios, ellos usaban la astronomía para registrar los movimientos de los planetas y los eclipses. Y como mencioné anteriormente, en la astronomía se usa mucho la trigonometría. En el caso de los egipcios, ellos usaban la trigonometría 200 años antes de Cristo, de una forma prehistórica para poder crear sus pirámides, las pirámides que todos conocemos. Los fundamentos de la actual trigonometría se remontan, como dije antes, en el antiguo Egipto y también en la India, donde se usó por primera vez la función de seno en el siglo 8 a.C. Y también se ve que los musulmanes también la usaban. Una de las personas que más se destacó en este estudio de la trigonometría fue Hiparco de Nicea, el cual él creaba tablas. Bueno, esto no me toca, pero él creaba tablas trigonométricas. Ok, como yo dije antes, el primer uso del seno fue en el siglo 8 por los indios, y quien introdujo el tratamiento analítico de la trigonometría fue un europeo llamado Leonhard Euler, y de ahí viene lo que conocemos como la fórmula de Euler. Gracias. Bueno, Jesús. Bueno, yo le voy a hablar sobre, yo le voy a decir para qué sirve la trigonometría. La trigonometría sirve para medir distancias sin tener que recorrerlas y se establece a través de triángulos, circunferencia y otros. La trigonometría en la vida real es muy utilizada, ya que con ella podemos medir alturas y distancias, realizar medidas de ángulos, entre otras cosas. Ayuda también a resolver problemas de la vida cotidiana y otros campos del conocimiento científico. Un gran ejemplo de la trigonometría es, como dijeron mis compañeros, las distancias astronómicas, que el ser humano siempre ha tenido ese tipo de interés hacia las distancias astronómicas.
Para los que no saben, las distancias astronómicas son la distancia que hay de un planeta a otro o whatever. Ok, bueno, como Andrés no va a estar aquí, yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que era su exposición y les voy a presentar algunas gráficas que él iba a estar presentando. El tema que Andrés iba a presentar era el uso de la trigonometría en nuestra vida cotidiana y yo les voy a compartir unas imágenes ahora para que ustedes entiendan mejor. ¿Dónde está? Ok, no aparece ahora. Ok, aquí está. Ok, como podemos ver aquí, ese es un uso muy importante de la trigonometría en nuestra vida diaria, que es en una mesa de billar o jugando billar. Aquí se usa con la base en el choque entre las bolas. Esta hace que cada una vaya en una dirección particular, creando ángulos totalmente específicos. También, por otro lado, podemos ver lo que sería la trigonometría en nuestra vida cotidiana, pero específicamente también en el uso de lo que es la artillería. Como podemos ver aquí, aquí tenemos un problema que nos dice a qué distancia se encuentra un blanco al que se le desea disparar con una catapulta o con un cañón. Como podemos ver aquí, aquí sí se hace el uso de la trigonometría y por eso es que la trigonometría es tan importante. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ya, gracias por escucharnos. Bueno, Aquí somos esa el fue grupo nuestra uno. exposición. Si tienes alguna pregunta, estamos dispuestos a responderlas. Si tienen alguna duda. También. Bueno, fuimos el grupo 1. Ya, se puede poner. Ajá. Grupo 2. Mi computadora se está apagando, vengo ahora. Gracias. El próximo grupo. ¿Tienen preguntas para el grupo 1? No, no hay preguntas. Aunque tenga que digamos, 50 El grupo 2. El grupo 2. Por favor, no pierdan el tiempo. ¿Qué, Juan José? yo no quiero llegar rápido. Con ese no se oye. Juan José, Sí. ¿qué usted dijo? Estamos dando seguimiento. Que si no había preguntas, pero dijeron que no tenían Ay, preguntas. Entonces pasamos al grupo 2. Ellos Ah, grupo. tiene una bulla ahí. Juan, Andrita tiene una bulla. Díganle que están Me leyendo, explota le la estamos dando seguimiento. ¿Quiénes son el grupo 2? Yo. Porque quedan 4 minutos nada más. Entonces, no le va a dar tiempo. Yo creo que tenemos que acabar este minuto ¿Qué? y comenzar otro. Si no van a tiempo. ¿En 4 minutos le da? Sí. Claro Sí. que no. No. Sí, esa gente son rápidos, denle de una vez. Güey. Bueno, empiecen. No, o sea, mire que Emanuel dice que hay mucha gente, que por eso no se puede entrar. Una pregunta, cuando usted inicia, tenemos que entrar todo de nuevo. Claro. Sí. Inícialo otra vez, que no da tiempo. Pues inícialo de nuevo, dense rápido. Pero en 4 minutos que ponga 1 o 2 y después se reinicia con el otro. Patricia, ¿tú que estás lista? Pero mejor se hace de nuevo y así no se pausa y se hace la sesión corrida y ya. Exacto, es mejor iniciarlo de nuevo. Así no tenemos que estar pausando. Oye, eso saliendo. Bueno, pues iniciamos entonces. Sí, iniciarlo otra vez. ¿Y cómo? ¿Cómo yo